Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Recordar es vivir cuando se ha amado. Recordar es vivir un grato pasado. Es sentir una dulce emoción, añorar un amor que tanto se adoró. ¿Cómo está usted? Muy feliz año. Ya iniciamos este 2019 con un Fuego Cruzado que pues nos va a alargar, a prolongar los gratos momentos que debe usted haber pasado junto con sus familiares, sus amigos, sus compadres, para celebrar el año nuevo. Tal vez, si se portó bien, pues recoger algún regalito ahí que le hayan dejado los reyes, siempre y cuando no hubiese usted hecho su cartita con un pedimento de juguetes que se manufacturan en los Estados Unidos, porque pues habría que ver si Obama con el muro pues pudo pasar el rey negro y el árabe, ¿verdad? A lo mejor nomás pudo pasar el español y pues ya lo perjudicó. Soy Lilia Arellano, SMXN, su televisora, en el programa Fuego Cruzado. Vamos con Jorge González Durán y veamos esta cápsula que nos tiene preparada. 5, 4, 3, 2. Iniciamos con un grupo de personajes, cada uno de ellos reunido en su existencia, larga por cierto la de todos, incluyendo la de su servidora, anécdotas, situaciones de vida, experiencias que hay que compartir. Hay que compartir para tener presente siempre y en todo momento que quien habla del pasado conoce cómo está viviendo su presente y sabe lo que espera del futuro. Ahora cada uno de ustedes me va a hacer el favor de presentarse solito. Te perdiste un programa anterior, cuánto lo lamento. Jorge Martínez Herrera. ¿Y a qué te has dedicado, Jorge? Educación. Aparte de ser papá y esas cosas, ¿verdad? En educación, mi vida ha sido en educación, en donde he alcanzado algunos puestos, entre ellos el haber estado en Tabasco como delegado de la Secretaría de Educación Pública en la época de Rovirosa Wade, en donde tuve el gusto de trabajar junto con Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, ya tenemos ¿Sí? Ya hay conecte. conducto, ya hay conecte. Por favor. Guillermo Velázquez Coronado. Yo he estado en el plano principalmente de comunicación, pero también de magisterio y política sindical del magisterio. He participado, así que pues... ¿Y cómo te decían, maestro Nando o maestro Navas? ¿Cómo te decían? Como decía Pedro Infante, ahorita vengo Vieja. ahorita, porque me dividía todo el día, me dividía en, si no en una actividad, en otra, pero entonces me decían el multitodo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos todavía. Por favor. José Luis Rivera Paz, sociólogo de profesión. He sido maestro aquí en Mérida, en el Tecnológico, en la Universidad de aquí de Yucatán. He sido investigador, he formado y he constituido 2 escuelas de educación superior, una dedicada a las ciencias de la comunicación y la otra a la administración financiera y al comercio exterior. Ambas ya no existen. Gracias. ¿Y lo de agitador? Bueno, también soy agitador profesional, dicho por todos los del 68, pero eso lo voy a dejar al último. Todos los líderes, que se dicen líderes, eran representantes de las escuelas, no eran líderes. Bueno, eso sí ya nos lo platicas al rato. Humberto. Ingeniero químico egresado de la UNAM. Tengo 54 años de trabajar en la industria petroquímica. Y sigo vigente.
no me han podido retirar, y casi el mismo número de años por razones históricas en el activismo social, siempre en asociaciones civiles como Acción Comunitaria, donde empecé aprendiendo lo que son los principios de la socialdemocracia. Por favor. José Ochoa Quintana, médico, michoacano. Radicado muchos años en el Distrito Federal y desde hace 18 años en este paraíso yucateco. Me dediqué básicamente a la salud pública, a la epidemiología y a la administración médica. En un principio en lo que era la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y posteriormente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y como docente en las universidades, la Nacional Autónoma de México y la Metropolitana. Por favor. Yo soy general brigadier retirado. Hace 18 años que me retiré del ejército. Pues nací en la ciudad de Izamal, Yucatán. De allá pasé y estudié en el colegio militar. Después del colegio militar, pues estuvimos recorriendo pues parte de la República Mexicana, desempeñando nuestras funciones militares. Y ya después de haberme retirado, pasé también comisionado, fui comandante de seguridad física de Comisión Federal de Electricidad. Y ya después, hace como 5 años, ya me dedico pues a las amistades, al café y más reuniones. Principalmente con este A poner orden en las reuniones. Muy Por bien. favor. Aquí. En mi caso soy de origen de normal rural, profesor, que tuve la oportunidad de hacer posgrado y maestría e iniciar doctorado en México, en el Normal Superior de México. He tenido oportunidades administrativas, entre ellas haber fundado el Instituto de Cultura del Estado de Yucatán. He tenido otras oportunidades culturales. En algunas ocasiones he disertado conferencias de carácter local, nacional e internacional también. Y estoy jubilado, trabajé 51 años al servicio de educación pública, desde la primaria, secundaria, preparatoria y superior. Tengo obra editorial y además de eso, ¿verdad? Pues en mi retiro, ¿verdad? Me siento muy a gusto formando parte de la Asociación Fraternidad y Justicia. Y con 80 años bien vividos. Te Sí, faltó. Casi, casi Juan 80. Alberto. Puedo decir que el título que más me gusta es el de maestro rural. Fui maestro rural, puedo decir que en el campo en donde vivía, pasé los años más felices de mi vida. Pero me he dedicado a muchas cosas. Allá sin proponernos, como nos pasa a los maestros rurales que llegamos y nos hacemos cargo de la situación, de la problemática de la comunidad donde llegamos. Y no sé en qué momento, sí lo sé, pero no tenía idea. Empecé a involucrarme en los asuntos campesinos, los problemas de los ejidatarios. Y empezó a cobrar fuerza, esto en el estado de Zacatecas, empezó a cobrar fuerza una organización campesina. Y cuando me di cuenta ya era señalado por el gobierno como comunista. Y la verdad no sabía mucho qué era eso. Después conocí comunistas, efectivamente estaban dedicados a lo mismo, pero yo no sabía que eso estaba haciendo. Después de esto, un trabajo político muy intenso, verdaderamente intenso. En 1971 regreso a mi estado, a Yucatán, y me incorporo a la lucha social. En 1980
fui candidato a gobernador por el Partido Comunista. Al mismo tiempo... Ahí sí ya sabías qué era. Sí, ya. Bueno, entonces ya déjalo. Sí. Bueno, pues la especialidad profesional de cada uno es muy distinta a los maestros rurales, que seguramente muchos sabrán de esta referencia que hacen de comunismo por las que han desaparecido ya, por lo importante de las escuelas rurales en su momento para alfabetizar a nuestro pueblo en las regiones más alejadas, la desaparición de estas normales por considerarlas comunistas, lo que tenemos ahora vigente en Ayotzinapa, que es una tristeza, pero ya antes el Mixe, que la desapareció el mismo Osorio Chong, allá en Hidalgo, etc. Pero hay anécdotas de vida, de esas sabrosas, ¿no? Yo me imagino que algunos de ustedes fueron Ojo Alegre, ¿verdad? Yo creo que por eso trajeron a sus hijas, a sus esposas. ¿A dónde, Nicanor? No te vayas a encariñar con las camaritas y al rato vayas a ser el rey del tubo. ¿No? Entonces, sí, tuvo fortaleza, tuvo conejo, tuvo tantas cosas, pero se le gastaron. Se gastó. Esa es una enfermedad que el tiempo quita, ¿eh? No hay ningún problema por eso. De esas queremos que platicar ahora, para empezar el año así sabroso, ¿no? Sus andanzas del 68, señores, a ver, empiécenle. Y general, a ver, ¿usted qué hacía en el 68? Sí, Me andaba buscando, pero nunca me encontré. no, sí, estábamos en el bando contrario, yo estaba del ejército y ellos. Sí, a ver si le encontramos algo aquí, ¿verdad? Sólido a esto. Pues Hay una serie ahora que sacó Televisa, Netflix y todo esto, sobre el 68, en donde es tanto el mito que ofende. No eran años ni épocas en los cuales el homosexualismo no, yo creo que sí existía, pero no se daban esas manifestaciones en las banquetas como pretendieron hacerlo con dos líderes, ¿no? Ahí besuqueándose abajo de un arbolito. En fin, mitos, farsas que uno lamenta porque alteran de tal suerte la verdad, es escandalizar. crean leyendas urbanas. Pero es su manera de ser. Pero ¿cuál es la de ustedes? ¿Qué andaban haciendo? ¿De revoltosos? ¿Tú ya andabas de líder? Yo nunca fui líder, claro. ¿O de ahí de representante? O... No, yo siempre fui coordinador de las porras universitarias. ¿Había mujeres porristas de esas como las del...? No, porrista, no, porro. ¿Qué tiene? No porro, No, ¿no? porro. Ah. Yo fui porrista, no porro. ¿Cuál era la diferencia? Muy simple. Las porristas del fútbol americano. Sí, pero yo no era porrista. Tenía buenas nalgas. Yo era el que dirigía las Pero las porristas. muchachas que andaban Eso sí, allá. me encantaba andarlos buscando para que llegaran bien. Lo que combatí A mucho su fue a destino. los porros, y puedo dar ya nombres, la mayoría de ellos afortunadamente ya se murieron. Los porros que estaban en la universidad y en el tecnológico, ya me encontré uno aquí, casi lo golpeo. Andaban buscando dinero porque de eso vivían, y lo sé, les daba 3,000 pesos mensuales el servicio secreto para que les informaran quiénes éramos los que éramos peligrosos. Después me entero de muchas cosas ¿Y terribles. eres bueno para el cate? No, para nada, yo era corredor profesional, o sea, 100 metros planos hacía Mentada y a 10:59. correr, ¿no? Pues sí, mi estatura no me daba para más, entonces yo sí me dediqué a eso, afortunadamente, pero no puedo dar nombres. El general Había- te va a preguntar, ¿cuánto me diste? Lo que pasa ¡Ay, es que 200 pesos, mi general! lo que pasa es que había mucha gente a mi alrededor que me protegía y me cuidaba, cuyos nombres no puedo, ahí sí no puedo dar, pero yo me sentía fuerte porque afortunadamente hubo mucha gente de esa que a cambio de que yo les ayudara en sus cosas de clases, de talleres, pues ellos me protegían. Y eso fue desde la... No los pasaba. Desde la secundaria sucedió eso, donde empecé un periódico, hice la primera huelga en la secundaria, que algunos maestros están dolidos porque el director era Arqueles Vela, y organizamos la primera Arqueles, huelga buen en una maestro. secundaria, y de allí surge la protección, porque yo tenía que mover, porque en esa época los maestros sí abusaban de los golpes para las mujeres y para los hombres.
Y lo digo, ¿quién fue? El maestro Rojas le pegaba a las mujeres con su cadena de llaves en las manos cuando cometían algún delito según él. Y lo corrimos. Afortunadamente me hizo caso el director, que era Arqueles Vela. Y me dijo, pero por favor, después de eso te vas tú. Me metí en mi escuela, quién sabe por qué. Eso sí, nunca lo supe. ¿Y qué hacías tú en ese tiempo? ¿En cuál? En ese del 68, En ese 68, cuando era chavo. trabajar como ingeniero químico en la Monsanto Company, porque yo salí de la Facultad de Química en 1964. Trabajé el 65 en la Monsanto, el 66 en la Monsanto, el 67 en la Monsanto. Y me voy a casar. La familia política me dice, recíbase, Humberto, primero recíbase. Mi familia me dice, recíbete, ya llevas 3 años, se te va a ir el tiempo y te vas a quedar sin título. Y entonces pido permiso en la Monsanto Company para ir a la UNAM en las tardes, martes y jueves, a hacer mi tesis con el profesor Terán sobre espumas plásticas estructurales. Ya estamos trabajando. Me dan permiso para recibirme y llega el 13 de septiembre, estamos en el laboratorio, nos sacan los soldados militares, se toma Ciudad Universitaria por el ejército, nos sacan a 5,000 gentes, nos forman, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo íbamos vestidos, yo usaba pelito largo, ¿sí? Bastante largo, y iba de mezclilla, ¿verdad? Porque en el laboratorio de química, pues el traje lo echas a perder. Pones una bata, pero no afecta. Y de ahí, en ese instante, fui y entré a Lecumberri, a la crujía ¿Sin saber por qué? de asesinos y delincuentes de sangre. Y me encierran junto con otros cuates en las últimas celdas. Pero si estabas bonito, ¿cómo no te llevaron a la H? Porque ahí estaba Mariles, Ah, ¿sí? Que fue el que me sacó de la D y me mandó de maestro del 4º año de primaria a la escuela en Lecumberri. Y de ahí me doy cuenta de que la educación que tuve previamente de mi padre, que me formó en el alpinismo, en el pentatlón militar universitario, y me dio lo que se llama en el pentatlón la formación de carácter. Y eso fue lo que me dio resultado para salir adelante en Lecumberri. La Escuela de Formación de Carácter del Pentatlón Militar Deportivo Universitario, Sadi Carnot. La cárcel es, sobre todo el Palacio Negro de Lecumberri, de esa época, de los 60, es fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, es decir, en esas crujías del final, en las noches duerme uno con frío, con ratas, con el pocillo en la mano para espantarlas, y a las 4 de la mañana a limpiar las letrinas de los excrementos de todos los presos del día, con agua. O sea, ahí fue donde tuve un aprendizaje que, reforzado con el pentatlón militar deportivo universitario, es lo que me lleva a ser como soy actualmente. Un hombre de carácter y posición firme ante lo que sea. Mi familia política, me iba yo a casar, ¿verdad? Le meten dinero, meten al abogado Suárez, de los Suárez, el que defendió a Echeverría en su tesis. Mi madre, aprovechando que su primo, Alfredo Montiel, es magistrado de la Nación, porque
¿no? Mi familia es de Atlacomulco. Vean nomás, pero es de los, dice que es de los buenos, ¿eh? ¿Sí? O de Eso los malos, dice. todo depende del grupo que me invite. Del lado donde esté uno, ¿verdad? Me sacan a los 6 meses. Pero a los 6 meses yo ya era el segundo de a bordo del mayor de la Crujía B, un capo de la delincuencia organizada, de la droga. Y yo estaba en la celda 2. Pero para eso tuve que dormir con Nadim, el descuartizador de la Marquesa, Ah, caray. homosexual, Mayor que testigo. y defenderme, ¿sí?, de él. Claro, ¿Sí? pues sí. Asesino Imagínate, homosexual. Jovencito, Sí, preparado. Ven Claro, para acá, papá. eso le iba Le a han de decir. haber dicho. Entonces, Jovencito, Budista, al lado sí. de un homosexual, Cuando- estaba cuando- bien parado, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, esta declaración que hiciste es muy fuerte. ¿Fuerte con respecto a qué? ¿Con respecto a lo que estoy viviendo o con respecto a cuando estuve en la cárcel? ¿Y saben qué? Todo lo que he vivido después de que salí de Lecumberri es de risa. Es fácil. ¿Sí? Por eso he llegado a donde he llegado. ¿Sí? Trabajé para Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ¿Sí? Trabajé en proyectos de carácter nacional. Trabajé en el Coplamar con López Portillo, donde uno de mis chavos era Andrés Manuel, el delegado del INE en Tabasco. Uy, ya tenemos dos. Sí, o sea, en ese entonces, yo le llevo 10 años a Andrés Manuel. Era, Sí, pero ahí lo corrieron sin aceite. sí, él lo corrieron sin aceite. En esa parte del Palacio Negro es la que profesionalmente llegué a donde quise, profesionalmente, ¿sí? Como químico, llegué a donde quise. Socialmente llego hasta donde quiero, incluso actualmente a pesar de mi edad y de mi familia, porque jamás la he involucrado en mis luchas sociales. Jamás. Todas las hago yo solo. Por eso estoy solo aquí. Y no quiere decir que viva yo mal. Soy un consentido y tengo una esposa adorable, ¿verdad? Pero están siendo mandilones. Sí. Soy, mira, en mi No se los casa, mandó decir, les dijo. Además, todos los generales son mandilones, todos. Eso sí. Entran eso a su sí. casa y le dicen, a gritar al cuartel, mijito, aquí te cuadras. yo Lavas los trastes y los secas. aquí a mi amigo le digo No está siempre, aquí. en mi casa soy mandilón, en la calle cabrón. ¿Está bien? Bueno, O sea, yo tengo 2 cachuchas. Entro a mi casa y me quito la de cabrón. Me pongo la. ¿y nunca has mandíbula. tenido casa chica? ¿Cómo? ¿Qué? Nunca. A ver, He tenido 2 esposas. Apuestas aquí. Pero no casa chica. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No, Las dos grandes. nunca. Las dos casas grandes. nunca. el micrófono. El micrófono que La quieren casa que chica tú- es de las que hasta alberca tienen. No, mira. Bueno, eso lo dejamos Te para voy a rato. decir. Pásale tu galleta. No. Mi vida sexual. No lleguemos a tanto. No, ya se va a descobijar. Ya sabemos con quién Señoras, dormir, ahorita señor. les doy el teléfono, Yo ¿eh? tengo un principio. Yo puedo ser sexualmente Así lo que infiel, no vas a pero alcanzar no es el final. amorosamente infiel. Es decir, Ah. nunca me voy a casar con nadie ni voy a tener hijos con nadie. ¿Puedo tener una relación sexual? Claro que sí. De esas de Con que jabón, conocimiento de tu esposa. jabón y agua contaminada Sí, todo lo quita. Pero de ahí a que yo forme 2 hogares, un amante, casas, no. Sí, tengo bien claro lo que es la sexualidad. No, lo que ya nos dejaste y claro el es tu matrimonio. nivel de inteligencia, Y el ¿eh? matrimonio, ¿sí? Es Repetir el decir, mismo no soy- martirio es de tonto, Como ¿no? se dice en química, no soy cupé, químicamente puro. No. Pero lo mío solamente han sido simples y llanas relaciones sexuales.
¿Y Solamente pagas? ¿O cobras? Eso nos faltó aclarar. No, mira, con mi personalidad nunca he pagado. A ver. Muy bien. Espérame, el general, tú también estabas en el 68. Sí, cómo no. Lo del 68 primero. Y hay Soy una... víctima de ese movimiento. Yo. Sí, hay una anécdota de múltiples que pasamos como jóvenes en ese tiempo, estudiantes, que yo vi nacer el cuerpo policíaco represivo de los halcones. Fui testigo, porque al mismo tiempo que era estudiante, había la necesidad de trabajar y trabajaba con otros compañeros en el departamento del Distrito Federal. Éramos 12 o 13 compañeros y todos éramos estudiantes de una u otra. Yo acababa de salir de la preparatoria, otros habían ya iniciado en la carrera, pero pues como se cancelaron las clases, pues casi un año estuvimos sin. Entonces nos dimos a la tarea de estar apoyando, pero ya de una manera muy importante el movimiento. Y asistíamos a todas las manifestaciones, porque al fin y al cabo pues teníamos las tardes libres, ¿no? En la mañana era el trabajo. Bien, la cuestión es que un día de la oficina acudió un amigo también de nosotros, pero nos dice, muchachos, vengan. Claro, había 2 o 3 señores y unas secretarias, etcétera, éramos como 20 en esa oficina de servicios generales, que atendía limpia y transportes, parques y jardines y otras, ¿no? Servicios todos. Nos dice el muchacho, ¿saben qué? A partir de mañana o del próximo lunes, no me acuerdo bien, sus requisiciones de material ya no las van a hacer conmigo. Cuando necesiten algún material de oficina, hagan el favor de canalizarlo por medio de otra persona y les voy a decir cuándo. Al fin y al cabo, pues nosotros que éramos jóvenes, bueno, le interrogamos y bueno, ¿y por qué? Ya miren, no les puedo decir mucho, pero si gustan, cuando salgamos de aquí, vamos y vamos a la cantina. Nos citó en la cantina a esta persona, que también es muy joven, nos citó en la cantina más próxima, por ahí por 5 de mayo, ¿no? La ópera. Blanquita. Era menos categoría. Al fin y al cabo éramos estudiantes, no me acuerdo, la verdad. El Cairo. Que no regresó. El Cairo o la Valenciana. Dale, sí, alguna vez fui. De Arrabal. Bueno, y de maestros. allí nos dijo, miren muchachos, no los quiero asustar, les digo que hay una lista negra donde están todos ustedes estudiantes por características, están ustedes ahí en esa lista. Cuídense y no acudan a la oficina donde teníamos el acceso abierto para pedir el material de oficina. No lo vayan a hacer, yo no voy a estar allí, ya me cambiaron de lugar. Perfecto. Bueno, pero necesitamos saber por qué te cambiaron. Pues se los voy a decir, pero voy a averiguarlo bien. De repente nosotros habíamos 3 del grupo que nos dedicábamos a hacer las nóminas. En ese tiempo las nóminas se hacían a máquina, ¿no? Y había unas tarjetas que poníamos el nombre, la cantidad, y la persona que había elaborado tenía que ir a la tesorería, que era el otro edificio, y a cobrar, ¿no? Pero las tarjetas tenían que hacerse semanalmente, ¿no? En ese tiempo.
todavía no quincenal. Así que, pues 2 o 3 días nos pasábamos haciendo la nómina. En un momento determinado, un jefe X, que sí lo doy a conocer en el trabajo que ya hicimos José Luis y otros compañeros de aquí, lo doy a conocer y nos dice, jóvenes, les digo una cosa, si ustedes continúan en su afán de mezclarse en el movimiento de los estudiantes, se van a poner las cosas difíciles, mejor que no. Pero además, ¿a quiénes hacen las nóminas? Pues ya levantamos la mano, ¿verdad? Bueno, aquí les doy una relación de 300 personas que van a entrar a la nómina y, por favor, con una discreción total, ¿Esos eran absoluta. los halcones? Eran los halcones que después lo supimos. Inmediatamente pues decíamos, si para conseguir una plaza, por mínima que sea, era dificilísima. Ahora, 300 que entraban concretamente al Departamento de Parques y Jardines, comisionados en un, háganme favor, el Desierto de los Leones, que era un parque, ¿no? Un parque para nosotros. Y había trabajadores de Parques y Jardines allá. Pues allá se comisionaron a estas personas, pero 300, pues no sé. Sin embargo, a los pocos días nos dimos cuenta que ya el edificio donde estábamos elaborando nosotros ya estaba tomado prácticamente por parte de esos 300 personas. Unos en la azotea, otros en la... en las oficinas, pero discretamente y vestidos de civil, desde luego. Pero además con consignas. Entraban al departamento, a la oficina donde estábamos nosotros. Ahora sí, prohibido ir al baño en horas de labores. Si quieren, van a tener que pedir permiso a su jefe inmediato para que no van a poder andar, porque pues nosotros andamos por todos lados y vacilando con los jóvenes, con las chamacas de los demás departamentos, etcétera. Nosotros no lo tomamos como un trabajo, la verdad. Bueno, es una distracción porque de ahí nos ayudábamos, pero de ahí nos íbamos a la escuela cuando había clase. Y bueno, en total, que después del 2 de octubre, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta que la verdad, estos muchachos, que después estos señores de los 300 habían sido el nacimiento de los halcones, que en 1971 después se dieron a conocer, y prácticamente pues allí se reforzó el grupo como grupo de represivo, ¿no? Ahí es donde. Y bueno, como anécdota se los cuento, porque pues para nosotros sí nos pegó, ¿no? Claro. Y nos marcó, se puede decir. Y de ahí en adelante. Pues antes no los mataron porque tenían los nombres, ¿no? Sí. Tenían todos los nombres, ¿eh? Sí, teníamos todos los nombres. ¿Quién de dónde andaba? Batallón de Valladolid. Y en ese momento, cuando... Con el micrófono, por favor. En esa época pertenecía al 36 Batallón de Valladolid, era capitán cuando eso. Y en esa ocasión me mandaron como comandante de una compañía de 100 y tantos hombres, aquí donde estaba el batallón de aquí de Mejorada. Y ahí estuvimos, una especie de reserva, en caso que se ofreciera algo, entrábamos nosotros. Pero no les informaban ahí todos los días cómo iba el asunto, qué estaban haciendo, nada. No. Bueno, en ese aspecto mío yo era pues operativo, no era capitán, entonces los que sabían todo eran pues, el comandante de la zona, los comandantes de batallón. Pero en esa ocasión me dieron la orden, me trasladé de Valladolid. Un poco más.
En esa ocasión me dieron la orden de trasladarme a Valladolid para con el ¿Y qué personal. pensaban ustedes sobre el movimiento? Pues realmente en esa época nosotros, como estábamos muy lejos del Distrito Federal, pues no nos dábamos cuenta, nos dedicamos a la cuestión operativa. Lo que leíamos en los periódicos o lo que nos informaban. Sí, pero ¿cómo se expresaban? Que decían, mira lo que dice este periódico, estos agitadores, chamacos mensos. No. Nada, no comentaban nada. No, en esa época no, al menos allá en Valladolid estábamos como muy separados de la actividad y más aquí en Yucatán, tan pacífico. Nada más a mí me mandaron para reforzar las unidades que estaban aquí en caso que se necesitaran fuerzas, ¿verdad? Pero, En caso de que se unieran al movimiento. Sí, claro, así es. Pero, ¿cómo iban a poder enfrentar o acercarse si desconocían la magnitud, las razones de un movimiento? Si surgía aquí, ¿qué iban a hacer? ¿Corretearlos hacia lo puro? En ese caso, el personal, nosotros trabajamos con ese grado, recibimos órdenes nada más. ¿Y las Ya cuando cumplían? era, Lo ya, demás era no tener sí, criterio. nosotros cumplíamos órdenes, ustedes se van a hacer trasladar con este personal y ahí van a recibir órdenes de tal comandante y nos trasladan y nos vamos, esa era nuestra misión. Le digo porque en esa ocasión era comandante de una compañía de 100 y tantos hombres. Ya después, en esa época, pues son los comandantes de zona, comandantes de región, los que tienen ya directamente las órdenes, ¿no? En esa época no. Nada más que cuando platicamos con los amigos, es cuando les digo, si yo hubiera estado enfrente de ustedes, les hubiera dado en la torre, o ustedes posiblemente nos hubieran afectado, ¿no? Sí. Nada más eso lo recordamos entre nosotros que somos amigos. Por ejemplo, en Chiapas, eso le decía, en Chiapas yo tengo compadres que hasta hicieron cursos en Rusia y toda la cosa, y me platicaban las anécdotas de ellos. Y yo digo, ahorita que estoy retirado, me doy cuenta, pues, cómo estaba la situación. Y igual estoy aquí con mis compañeros, ya entre cuates les digo, estuviste en tal parte, pues yo también andaba cerca, ¿qué tal si nos encontrábamos, compadre? Sí, es cierto, es cierto. Son épocas. Pero del 68 es todo me mandaron para acá, y ahí estuve un tiempo, no me acuerdo, 10 días, 15 días, cuando ya no hubo nada, nos regresamos al batallón de Valladolid. ¿Usted, doctor, siempre ha sido muy bien portadito? Estabas en Valladolid cuando el libro de Tizimín en el 72. En el 72. No, en el 72 estaba en Cuernavaca. De allá en Cuernavaca nos mandaron a Guerrero. Estaba la cuestión de Lucio Cabañas. Ajá. Y ahí me mandaron, pues, ahí en Guerrero, pues, en Petatlán. A ver, miren, en 68 las cosas tienen lugar en el DF, ¿verdad? Sí. Él está en Valladolid. En el 72 tienen lugar en Tizimín y él está en Cuernavaca. No. Qué casualidad, ¿no? Se me hace que andaba usted corriéndole. No. ¿Cuál es tu pregunta? ¿72 dónde estaba? 72, ajá. Estaba en Cuernavaca, 72. Está bien. En el 68 estaba. Pero ahí hubo en el 72. En el 72 hubo un problema en Tizimín, en donde pero yo no estaba aquí. No, pues por eso. Ajá. Y cuando estuvo lo del Distrito Federal estabas acá. Y cuando estuvo lo de acá te fuiste para otro lado. Ay, general, ¿qué es eso? No, está bien porque pues él lo transfieren a otra plaza. Bueno, abogados defensores siempre hay. No, la realidad es una, ¿no? No ha corrido. Es parte del cotorreo, es parte del cotorreo. ¿Usted cree que yo me lo estoy cotorreando? No, pues claro que sí. ¿Me cree usted capaz de cotorrear? Pues vamos al corte antes de que me vaya a hacer juicio militar.
Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Bueno, ahora ya de regreso, platícanos qué pasó en Tizimín, que le corrió aquí el general. No. Que salió por... En aquel entonces yo era inspector de la zona de Tizimín y teníamos mucha conexión con la partida militar que había allá, pero ahí cuando se sublevó la gente en contra de la presidencia municipal al grado que los curas movieron a toda la gente para que hicieran trifulca, pero estos se pasaron y quemaron el Palacio Municipal. En aquel entonces tuve que hablarle al gobernador, que era Loret de Mola, y se vino y movilizó a toda la gente, incluso a la partida militar de Valladolid, que era la más cercana, se tuvo que situar en Tizimín. Esto fue en el... ¿Y ahí todavía eras soltero o ya estabas casado? Lo peor es que tiraron el monumento a Juárez que habían puesto allá. Y al día siguiente era el 20 de noviembre. Y el mismo gobernador dijo, no, que no haga nada. No, cuidado, ¿no? Y le digo, no, imposible, le digo. Esto se hace porque todos los alumnos estaban situados, estaban invitados para que hicieran el movimiento del 20 de noviembre. Así que tuvieron que estar allá todos los alumnos y se hizo una ceremonia preciosa en todo eso. Desagravio. ¿Ah? Desagravio. Sí. Una ceremonia de desagravio. De desagravio a Juárez. Aunque después, semanas después, entonces vinieron los diputados y los senadores, una comisión, para hacer el acto de desagravio a Juárez. Pues pero ya el pueblo ya eso fue para el teatro. Exactamente. Nada de eso. ¿Y estabas casado o soltero en ese tiempo? ¿Eh? ¿Estabas casado o soltero? Sí, no, ya estaba yo casado, yo era inspector. Yo después de que salí de la normal de Selchacán, de la normal rural donde estudiaron mis compañeros, yo salí antes que ellos. Ya había recorrido, yo ya había como maestro rural, ya como director de una escuela. ¿Y cuántas novias tuviste ahí en la normal rural? ¿Cuántas novias tuviste ahí en la normal rural? ¿En la normal rural? ¿Cuántas novias? Otra esposa, no te preocupes. No, en la normal rural. Ya se fue, mira. No había mujeres en la normal rural. No sí había. Novios. Puros hombres. Practicantes de lo ajeno. Así era ya. Y yo después de ¿Cuántos? eso, ¿Cuántas no nos has dicho? ¿Qué? ¿Las vas a negar? En la normal, sí. En la normal no habían mujeres en aquel entonces. Bueno, afuera de la normal. Bueno, sí, ya había empezado, ¿no? Claro, ya habían empezado. Ahí está, tuviste dos que te conocimos. Pero son o sea, alumnas, todo pasó, se las bajaste a ellos y ni las alumnas usó. externas, eran alumnas externas, no convivían como actualmente. ¿Cuántas? Actualmente eran como
No, ¿cuántas 15. tuviste tú? Yo no, yo era un santo. Yo, por favor, no. Ay, Nunca. No. Oye, estamos en el 2019. Pero es que además aquí Todos está mi nosotros mujer. ya pasamos. Es que aquí está mi mujer. Sí, por pero ahorita favor. no está, está allá adentro. Sí, No pero está allá y grite, no. te va a oír. Además, lo que no fue en su año, no fue en su daño. ¿Cuál es el problema? Así es. ¿Verdad? Salvo que te hayas así. casado en lugar de negro de blanco, entonces sí mentiste. Pero no fue así. Te casaste de negro murciélago. Así que, ¿cuál es el problema? Así fue. Ya se puso Sí. nervioso. Después de eso, yo estuve, le decía yo que estuve en Tabasco. En Tabasco ya como ascendí a director federal de educación ¿Dónde te y luego casaste? a delegado de la Secretaría de ¿Dónde Educación. te casaste? ¿Mm? ¿Dónde te casaste? ¿Dónde? ¿Dónde te casaste? Acá en Mérida. Ah, ya después Acá. de Tabasco y de todo. No. Después pues. yo ya tenía hijos cuando me fui a Tabasco. Y después de Tabasco me pasaron a Campeche cuando el cambio del gobernador. ¿Y cuántas veces te han Allá. perdonado? ¿Ah? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas veces te han perdonado? No, ninguna. ¿No? No. ¿Cuántas Sí, plazas sí, yo soy dio? un santo. Sí, yo soy un santo. ¿Cuántas plazas? Además soy A mí me perdonas Bueno. diario. ¿A quién le dio más plazas? ¿A hombres o a mujeres? ¿A quién le diste más plazas? ¿A hombres o a mujeres? Pues era, ¿Eh? las plazas venían dentro de la lista. Ya venía relación de las que tenían plaza. Ah, ¿Sí? bueno. Doctor, ¿usted también fue santo? A ver, el micrófono. Ya empezó a retorcerse. No creo en eso de los simplemente humanos, ¿Verdad? donde hay que vivir todas las experiencias que la vida va a presentar. Muchas veces no puede uno decidir. Y quizá ahí habría que cuestionar el que es uno arquitecto de su propio destino. Claro. Muchas veces es el azar el que va determinando muchos aspectos de la Las vida. dos. Sí. Tanto en el aspecto social como en el aspecto profesional. No siempre es el mejor profesionista el que llega al puesto más alto, sino hay otros aspectos sociales y que están en nuestro medio y que son los que determinan eso. Incluso llegué a conocer personas sumamente capaces que por azar del destino ocuparon cargos importantes, pero ellos decían, esto no es por lo que sé, esto es por otros aspectos, Por N cosas. por N cosas, así es. ¿Y cuál es la vivencia más agradable? Bueno, que tienes? como médico tiene uno muchas vivencias. No, como- Yo recuerdo, como ser humano. va unido, Las dos. va unido. Yo recuerdo mucho mi servicio social, Todo. donde reafirmé mi vocación de salud pública. Después del servicio social regresé a la Ciudad de México con la intención de entrar a la Escuela de Salud Pública, lo cual no se puede hacer si no está uno ya en una institución que lo proponga para la Escuela de Salud Pública. Pero en el servicio social me metía en muchos aspectos que no eran propiamente médicos. A veces me metía en que había que mejorar el camino y había que entrarle con toda la sociedad, o el agua potable. El agua potable, en el pueblo había unos tubos muy grandes para un pueblo de 1000 habitantes, pues, totalmente rebasados. Sin embargo, en alguna ocasión que supe que el general Cárdenas iba a un rancho que había de la Secretaría de Educación Pública, que estaba dentro del municipio, fui con el presidente municipal para entrevistarme y ver el asunto del agua potable. Él era el ejecutivo del Balsas. Y efectivamente, platiqué con él, un tipo extraordinario, extraordinario. Desde que llegué, el pasante, usted aquí junto a mí, todo el tiempo me tuvo junto de él. Lo del agua lo pudimos negociar y ahora podemos regresar y hay agua potable en el pueblo.
Pero el general es una de las vivencias extraordinarias en la comida. Aquí, doctor, partiendo el queso, el señor, doctor, prueba esto. Vea este queso que hacen aquí. Con esa sencillez. Con esa sencillez, ver cómo llegaban campesinos con problemas. General, es que nos estamos peleando porque sus animales se metieron a mi terreno y se comieron los jitomates. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver, ¿por qué se metieron los animales ahí? Le preguntaba al otro. General, es que mi terreno está rodeado de otros terrenos y ya no tengo paso. Le ponía a explicarle, miren, desde el derecho romano siempre debe haber un paso, no se puede nulificar la producción de un terreno. Eso se llama paso real. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, tú le vas a dar este terreno. Pasó de ser paso real a paso de servidumbre. Sí. Habría que preguntar, ¿no? Sí. En la época de Cárdenas pasar era paso real, Sí. ahora es paso de servidumbre. Sí, es paso de servidumbre, legalmente, sí. Pues sí, pero ese es tu paso real. Y Pero entonces... le dieron el bajón. Y entonces tú vas a poner la cerca, tú le vas a dar una parte del terreno para que tenga paso a su para sus cultivos. Sí, general, y sí van los dos felices, porque el general ya les había dicho, como un verdadero juez. Otro, a ver, una señora viuda llega, general, mire, le traigo las calificaciones de mi hijo que usted mandó becado a Uruapan. Aquí están, a ver, secretario, encárgate de que este niño siempre tenga lo necesario, que no le falte para que siga estudiando. A ver, otro, ¿qué hiciste con los animales que se te dieron aquí del rancho de Tipítaro para sementales? General, se nos murieron. ¿Por qué? Te vamos a dar otros, pero va a ir un veterinario para que los capacite para tener ese tipo de ganado. Y así iba pasando toda la gente, y yo todo viendo y escuchando todo ahí junto de él. ¿Qué experiencia? Una experiencia, sí, ¿verdad? inolvidable. Pero hay muchas experiencias. Bueno, ahí tenemos que, es que el tiempo es marcado. Perfecto. Y todavía te Pasamos. faltan dos. Sí, A ver. muy breve y por partes, ¿no? Rápidas, ráfagas. Bueno, en primer lugar yo quiero decirle que mi nombre es Janitzio, se lo debo al general Cárdenas. Yo soy Janitzio yucateco, pero a él le debo el nombre. Se llevó mucho con mi señor padre, incluso llegó algunas veces al pueblo, lo visitó, era una figura interesante. Yo hablé 2 veces con él. ¿Por Janitzio, Michoacán? Janitzio. Bueno, enseguida, yo egresé en 1958 de la normal, salí con las ideas, ya sabe, de un normalista, de la época en que la bipolaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos era más que fuerte. De ahí me fui a la normal superior, y en la normal superior por referencias, y como era, le decían el semillero de maestros comunistas, ¿no? Conocí a Arturo Gámez, que inició la guerrilla en Chihuahua. Yo fui a la Barranca del Cobre, estuve por ahí toda la experiencia, por eso dice en general que a lo mejor nos encontrábamos después. En general no se encontró nada más que a su vieja. Cuando él, asaltando madera, yo pues después de haberlo conocido, me dio mimeógrafo, por cierto, de la Barranca del Cobre y custodia para salir de allá y hacer un periódico clandestino porque no me aceptaron a mí para que yo en franca rebeldía estuviera integrado en su grupo. Pero me dieron un mimeógrafo y con él hice labor clandestina por mi edad. Yo fui el director más joven del país a nivel de secundarias. Bueno, de allá en 1965 trató de asaltar madera, fue anulado, ellos con escopeta retrocarga, y eso originó el movimiento 23, la Liga 23 de septiembre, a raíz de eso, ¿no?
hay detalles que fue combatida por la Brigada Blanca. Así es, que quieren tierra y les da tierra, etcétera, etcétera. También ya siendo director de escuela y en el Selchacán, donde yo estudié de la secundaria, un día supe que andaba por ahí Lucio Cabaña, y aun cuando yo era maestro y director de escuela, estaba promoviendo un congreso clandestino de normales. Yo tuve oportunidad de participar en él clandestinamente. Lo conocí, yo ya era maestro, y tuvimos algunas consideraciones. Ya más adelante, yo en esa época pensaba que la democratización, que nunca iba a ganarse en México las elecciones democráticamente, y por eso la idea de la línea dura de China era la nuestra, ¿no? Estuvimos muy pendientes de la carrera que hizo Che Guevara, y cuando se supo de su asesinato, había una organización en Campeche muy fuerte, ¿verdad?, que aspiraba a la violencia, ¿no? Inclusive la bomba que se tiró en protesta por el asesinato de Che Guevara fue por un compañero ucraniano, por cierto. Luego, a la posteridad, también quiero decir que a principios de los 60, yo como estudiaba en la Universidad Superior, mi primera impresión, grandísima impresión, fue que mi grupo decidió invitar a David Alfaro Siqueiros para que fuera nuestro maestro de Historia del Arte, estando preso. Y lo aceptó, siempre y cuando nosotros fuéramos a la prisión. Allá lo conocimos como el coronelazo, le pedimos permiso de que le volviéramos a decir el coronelazo por el recuerdo de que estuvo en la Guerra Civil Española, ¿no? Y tengo mi credencial firmada, la guardo como un tesoro en mi cara, donde está su firma de él, porque yo fui uno de los que recibí clases de él, Historia del Arte, ¿no? Que por cierto se convertía en otro tipo de historia, ¿no? En el caso de don David, a mí me tocó ver cuando se pintó ese sorongo, ese cabello que tenía en la cabeza, en 1000 serpientes, ¿no? En una acción, en un simbolismo y una metáfora pictórica de rebelión constante. De ahí, pues yo egresé de allá, seguí, y en 1968, lo brevio, yo ya era director y no estaba descentralizada la SEP. Al llevar mi documentación me entró el gusanillo a través de participar siendo profesor, y como llevé mi Volkswagen a México, mi Volkswagen servía, arriba había una parrillita así de madera donde se subían los estudiantes a arengar el movimiento del 68. Busqué lugares para colarme. Yo vivía por invitación de un maestro que me invitó a las unidades Kennedy a vivir por Paso Troncoso, a la ¿no? unidad Kennedy, Ajá. Francisco del Paso y Troncoso. Ya merito. Fray Servando Teresa de Mier. Y para escaparme de los retenes militares y todo, siempre salía por Moneda, conectaba a la Merced y parecía, bueno, era un desvío, ¿no?, que me comunicaba a Fray Servando, y de Fray Servando me iba. Estuve participando, me quité el 14 o 15 de septiembre, fiestas nacionales, porque pues ya era necesario que yo me incorporara en Campeche a la dirección de escuela, y a los 15 días fueron los sucesos del 2 de octubre. Toca, Juan Alberto. Yo mira, las suspiras lanzo, En el 68 yo estaba en el Distrito Federal, pero no estaba por el movimiento, sino porque íbamos a ver unas cuestiones magisteriales. Pero oí de una marcha que partía del Monumento a la Revolución, y estando por allá por la Alameda me incorporé y nos fuimos hacia el Zócalo. Yo no recuerdo en cuál de esas calles que desembocan allá. Yo iba como a 8 filas de la Descubierta, caminando, a nadie conocía. Yo sabía que adelante estaban dirigentes del Partido Comunista. Cuando del Zócalo, un estruendo infernal de tanquetas, el paso veloz de los soldados, una cosa viene por aquí. Los de adelante naturalmente se detienen y empiezan a replegarse, pero los de atrás venían empujando.
a mí me pegan a un lado a una pared, pero era una cortina de una tienda, de una joyería o algo así. Era una cosa tan impactante que ni sé a dónde me metieron, porque de pronto sentí una mano que me agarró de la chamarra y me jalaron y me metieron al comercio ese y cerraron. Eso me salvó. Todavía a veces sueño aquella cosa, porque había gritos, el ruido de los motores, órdenes, pero un griterío terrible. Adentro algunas lucecitas, yo no sé quiénes son los que me metieron ahí. De nada más. Al fin uno abrió la puerta y ya me dio chance de salir. Todo un silencio terrible. Caminé hacia el Zócalo, limpio todo. Esa es una de las vivencias de aquellos días. Yo no conocía el Distrito Federal, esa es la verdad. Conocía las calles del centro, porque pues, ni modos que no. Pero cuando leo en el periódico el otro día que habían asaltado el local de mi partido, cometo uno de los errores más terribles de mi vida, nunca voy a olvidar. Pensé bien, pero hice mal. Yo me dije, me voy a las calles de Mérida, creo ya estaba el local del partido, del PC, y me llevé a mi hijo, que tenía 2 años, mi hijo Juan Alberto, que conoces. Juan Alberto II. ¡Qué error! ¡Qué error! O sea, pensé bien porque tuve razón a fin de cuentas. ¿Quién va a pensar que alguien va a arriesgar a un niñito? Pero yo pasé, vi los vidrios rotos de la puerta en la banqueta de enfrente, pero pues no me acerqué naturalmente. Seguí y cruzando la esquina me encuentro a Encarnación Pérez, que era miembro del Comité Central, y me ha pegado una maltratada. ¿Qué haces aquí, camarada? Te estás yendo, aquí eres un número, no significas nada. Tú te vas a Zacatecas inmediatamente, ahí es donde tienes que promover el movimiento de defensa, de solidaridad. Te largas, pero así, fuerte. Y claro que eso fue lo que hice, pero entre tanto, aquello era un desastre. Era terrible. Me subo a un taxi. Este taxi iba sobre una sola avenida y como si fuera un camión de pasajes subía y bajaba. Y recuerdo que me tocó junto al taxista, un viejo, y atrás unos muchachos que están habloteando y se pega violentamente y les dice, gritado, me harán favor de callarse, muchachos, por tontos como ustedes, a tontos como ustedes, los han desaparecido, a muchos de los taxistas nos han bajado y los que están manejando son militares. Y suben muchachos como ustedes hablando con tanta imprudencia y los han desaparecido. Harán favor de callar. Blanca, ellos eran los que rentaban taxis. Los cayó y aquellos efectivamente, ¿no? Inconscientes. Y cosas como estas viví allí muy interesantes. Iba a comprar el periódico y un señor bien vestido, pero con el traje ajado y todo esto, me dice, joven, ayúdame, no he comido en 3 días. Y sí, le digo, solo no tengo cámara, ahorita que compro el periódico. Y en que íbamos, él iba caminando como contándome algo, a los 2 me los desaparecieron, sus hijos. A los 2, pero esto no se queda así, no se queda así. Llegamos al puesto de periódicos y él siguió caminando, no se detuvo, nunca tuve oportunidad de ayudarlos. Cosas como esa, era una locura verdaderamente, es lo que recuerdo del 68. Y bien, pues nos tenemos que ir, pero rapidísimo, ¿cuál es el valor más importante para ti en la vida? Uno, y no me digas por qué, para que puedan pasar todos. La familia. La honestidad. La honradez. La vida.
la justicia social. Luchar por el bien de la humanidad. Igual la familia. La solidaridad. Muchísimas gracias, señores, por una segunda lección ahora de dar un pasaje por la historia de los últimos años, por las últimas décadas, en donde, bueno, un poco llevada la broma, porque de otra manera pues tendríamos que llorar todos, ¿verdad? Han sido acontecimientos que han ensangrentado este país, que han enlutado muchas familias, que han marcado etapas de desgracia en nuestro México. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por su hospitalidad. Estamos en tu casa. Muchas gracias. Pero te faltó a ti. ¿Qué es lo que le interesaría saber de mi vida? Las mismas preguntas. No, yo les dije que contaran una anécdota de mi vida. Bueno, mire, novios siempre tuve de a dos, porque yo siempre pensaba que si se apaga una vela hay que tener otra prendida. Maridos he tenido 5. Han sido muy buenas personas, son buenos hombres. Aquí ¿cómo dices que te decían? ¿Cabresto o cómo era eso? Bueno, eso he sido yo. Ellos no, para fortuna mía. Hijos tengo 3, nietos tengo 8. He amado mucho, me han amado mucho. Y mi vida desde hace muchos años es el periodismo. Como, duermo, ceno, desayuno, platico, haciéndolo de alguna manera. Pero no con embutes. Pues no, y en algún momento de mi vida voy a tratar de averiguar si hice bien o hice mal. O por qué no lo hice. Así es la vida. Así es la vida. No sabe uno si anda en lo blanco o en lo negro. Sí, qué tanto pisó. Sí. O lo que le faltó por pisar. ¿En dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Por qué? Pues crecer todavía no. Alcancé esta altura en el Distrito Federal. Así que tú digas, ay, crecí, no. Porque para 35 años de ejercer esta profesión y tener 2 premios nacionales de periodismo, pues no es crecer. Ya debería yo de tener por lo menos unos 15, ¿no? ¿Verdad? Si hubiese yo crecido. Pero pues no más. Nada más alcancé altura. ¿Y cómo es que viniste por acá? Por culpa de Juan Alberto, pero antes ya tenía un programa aquí que estuvo transmitiéndose durante un par de años que se llamaba Voces Ocultas, que veníamos a hacerlo los sábados en comunidades en donde fui testigo de que las mujeres salen muy sonrientes en las páginas de los diarios, pues junto a los candidatos, por una razón: no saben español. Por lo tanto, pues no saben lo que les dicen. Entonces, pues se están riendo, ¿verdad?, con el visitante, con la gente que llega, y sorprendida de ver esos vestidos albeando, su pelo siempre tan bien peinado, no tener más que unas estufas ahí que son ladrillos, estufa de tierra, rodeada de ladrillos, un hoyo a manera de baño, cerdos y algunas gallinas correteando por los patios con todo el excremento que esto pueda tenerse ahí también junto a los niños, y ellas impecablemente vestidas. Eso para mí fue sorprendente, sorprendente. Tuve oportunidad de estar en el Orán, de ir al CEMEFO, de ver el éxito de la carrera de medicina en la facultad de la universidad. En fin, en Yucatán, en esos 2 años y en esos programas Voces Ocultas, que al principio se llamaba A Corazón Abierto, pero resulta que yo no sabía que ese nombre estaba registrado por Walt Disney. Entonces tuve que cambiarlo a Voces Ocultas. Y le dimos voz ahí me enteré en Valladolid del hecho de que la iglesia esté mirando para otro lado. En fin, Yucatán me ha enseñado tanto. Lilia, ¿y estos programas que grabas, tú los vendes? No, son de mi propiedad. ¿Cadenas? No, son de mi propiedad y se transmiten ahora a través de YouTube. Posteriormente estaremos en las cableras principalmente de los Estados Unidos, en donde pues tenemos mucha gente de habla hispana que quiere saber qué está pasando en su lugar de origen.
Y al tiempo que se hacen aquí, habrá noticieros de cada entidad de la República. Ese es el siguiente paso, si es que vivo, ¿verdad? Porque además tengo un hijo productor de televisión, que es realmente mi apoyo técnico en todo esto, además de los jóvenes que son muy importantes. Claro. Siempre su equipo. Y que aquí saben que todos los días todos aprendemos. Sí, así es. Así es, gracias Muchas por veces eso. ve uno a una figura, cuando venía en Barcelona, Gaudí. Oye, pero Gaudí, sin los albañiles, sin los herreros que interpretaban su pensamiento, no existe. ¿Dónde están esos? Tu micrófono. No, ¿dónde están esos? No los ve uno. Repítelo, es importante. Comentaba sobre el hecho de la importancia que tienen los ayudantes y que con frecuencia muchas personas los olvidan. El éxito se lo cargan todos ellos y no es así. Y comentaba sobre Gaudí en Barcelona, que ve uno la ciudad de Gaudí, esto de Gaudí, este otro edificio, pero oiga, esto lo hizo otras gentes. Gaudí fue muy importante como director, como el promotor de esta idea, pero los ejecutores son muchos, Sí, que también merecen ser reconocidos. En uno de estos programas hecho en Yucatán, en un lote familiar habitaban los 4 hijos del señor, cada uno tenía ya su casa. La abuela mecía en una hamaca desgranando un elote ya desentada, la señora muy grande, enferma, feliz de tener a sus hijos juntos. Entras allá y la pobreza es igual general. Y te dicen, tú le preguntas, señor, ¿es usted feliz? Sí, soy muy feliz, fíjese usted. ¿Y por qué es feliz? Pues gracias a Dios tengo a mi mamacita, tengo a mis hermanos, mis hijos. Miren, no nos falta qué comer. Y nos dieron unos tamales de estos que no están rellenos de nada, que vienen unas hojitas. Es más, yo quiero que por favor compartan ustedes con nosotros el tamal. Todos estábamos llorando, porque en ese momento volteas y ves cuántas cosas tienes inútiles. Muchas. Y no sientes así en el alma ese agradecimiento por la vida. Entonces, todos, mi equipo, todos aprendemos siempre algo diario. Y siempre hay algo los que días, aprender. y siempre hay algo que aprender. En pocas palabras, Todo te puede donde hay contestar amor, menos mi edad. Donde hay amor es uno feliz. Es todo. Pues yo creo que por Es eso que soy tan feliz. está hablando de la pobreza y todo. Yo, por ejemplo, es un ejemplo. Nos vamos. Muchísimas gracias. Que lo único que no puede ser su edad. Sí, es lo único que no. A esa sí ni a tehuacanazo me la sacan. Gracias por el favor. Un de su aplauso atención. aquí para... Muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.